Gracias, Rosemary. Sí, con Ramón nos conocemos hace mucho tiempo, muchísimo, desde niño casi. No, sí, desde niño, ¿no? O sea que gracias al Señor por volvérmelo a reencontrar después de varios años y saber que ha perseverado en los caminos del Señor y Dios lo utilizó a él para cumplir un sueño que teníamos, no solo yo. Yo no sé si Alfonso ha venido acá, Ramón, ¿no? Si conocen a Alfonso Rodríguez, en esa época estábamos Alfonso, Julián, Ramón y yo. Y efectivamente intentamos iniciar una obra acá en Calarcá. Hace unos 30 años y no nos reunimos un tiempo y por asuntos se desvaneció. Pues, pero Ramoncito perseveró y Dios lo ha utilizado para construir este hermoso grupo. Entonces, la gloria primeramente para el Señor y que cumplió su propósito a pesar de nosotros. Bueno, vamos a orar para compartir la palabra en esta mañana. Señor, agradecidos porque estamos acá. Usted nos da otro día más de vida en esta tierra y queremos utilizar este tiempo para abrir su palabra, para cantar himnos, para alabar su nombre y en este momento para hablar, para escuchar lo que usted nos quiere decir. Que ojalá esta palabra sea de alegría, de fortaleza, de exhortación, de ánimo para cada uno de nosotros y que podamos salir edificados en esta mañana hacia nuestras casas y que su palabra sea glorificada, Padre. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Busquemos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia habla de dos vidas y habla de dos muertes. La primera vida la estamos disfrutando acá. Esta mañana nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos venimos y estamos aquí. Tenemos vida. Esa es una vida. Y también vamos a tener un tiempo de muerte. Algún día vamos a tener que experimentar ese paso de la muerte. Paso que no nos agrada mucho, pero en Eclesiastés dice que tenemos tiempo de nacer y tiempo de morir. Eso no se salva a nadie. Pero como les digo, la Biblia no solamente habla de esas dos situaciones, de esta vida aquí en la tierra y de esa muerte que vamos a experimentar, sino que habla de otra vida que lo menciona aquí en Romanos al final, que dice, porque la paga es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna. Vamos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Tengan en cuenta esa palabra, que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso dice Dios. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En ese versículo 11 podemos ver la majestad de Dios, la grandeza de Dios, que dice que la tierra y el cielo huyeron de delante de él. Imagínense en ese ser del cual estamos hablando esta mañana, Dios. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Hombres grandes en esta tierra, presidentes, líderes religiosos, gente muy grande, allí están parados frente a Dios. Y no solo los grandes, también los pequeños, el indigente, el limosnero, el anónimo, ese que nadie se fija quién es, también va a estar ahí parado frente a Dios. Y dice el versículo que serán abiertos los libros. Y en medio de esos libros hay uno muy especial, que es el libro de la vida. El libro de la vida, versículo 12, y fueron abiertos los libros, y fue abierto el libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, subrayelo en su Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo mismo que el diablo en el versículo 10. Esta es una sentencia terrible de Dios para el ser humano. El que no se halló inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego, donde va a estar por los siglos de los siglos. Capítulo 21 se sigue la historia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el apóstol Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hoy estamos en un templo. Hemos venido a congregarnos en este templo. Pero menciona la Biblia que vendrá un día en que el templo es el mismo. Va a ser el mismo. No vamos a necesitar un sitio físico para llegar a esto.
sino que Él será el tabernáculo de reunión, el templo de reunión, y todos nos vamos a congregar alrededor de Él. Versículo 4, 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte. Estaremos en un lugar donde las lágrimas ya no estarán. No vamos a pasar por ese proceso tan difícil que se llama muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios nos llama a esto, a ese lugar, a ese sitio donde el centro va a ser Él. Y en ese lugar, dice la Biblia, dice Dios, que no va a haber muerte, no va a haber llanto, no van a haber lágrimas, no va a haber pecado, no va a haber odio, miseria, injusticia, dolor. Todo lo que estamos percibiendo en este mundo se va a acabar y Dios va a hacer todo nuevo. Lo está diciendo acá, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, Dios mismo dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está hablando aquí es Dios mismo. Y cuando Él habla, todo se cumple. Las palabras de Él son fieles y verdaderas. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, debemos creer la palabra de Dios y saber que el que las promete es fiel y verdadero. Tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que esto es real, no es un cuento de hadas, no es una fantasía, es algo que Dios va a hacer y lo promete en su palabra. Sigue diciendo, versículo 6. Y me dijo, Dios le dice al apóstol Juan, que está escribiendo este libro: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios nos ha dado de su agua. Dios nos ha dado a beber de esa agua que salta para vida eterna. ¿Ha creído usted en ese evangelio precioso? Si usted ha creído, usted tiene un Dios, y ese Dios lo considera a usted un hijo, una hija de Él. Lo está diciendo su palabra. Pero en el versículo 8 hay una sentencia para los que no creen. Versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya no va a ser la muerte física que todos experimentamos, va a ser una muerte más terrorífica. Porque dice en el versículo 8 que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde van a estar las personas que no creen en el evangelio? Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y no solamente va a estar el diablo y la bestia y el falso profeta, sino también todo aquel que ha rechazado el evangelio del Señor Jesucristo, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la tiene en poco. La Biblia dice que va a estar en ese lugar de tormento por los siglos de los siglos, en ese lugar que la Biblia determina que es el lago de fuego
y azufre. Los cobardes, los incrédulos, los que escuchan el mensaje y lo menosprecian, los que escuchan una predicación y se burlan, los que tienen en poco las palabras de Dios y piensan que esto es una fábula, que esto es un cuento. Todos ellos, dice la Biblia, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 23, 22, 21, 22. Y no vi en ella templo. No había templo en una ciudad. Ustedes pueden luego en sus casas leer la historia, yo la estoy resumiendo. Y no vi en ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Estaba teniendo el apóstol hablando de una visión futurista. Y llevarán versículo 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27. No entrará en esa ciudad, en ese lugar, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Allá no puede entrar el pecado, en ese lugar. Aquí nos toca convivir con el pecado. Políticos corruptos, delincuentes, injusticia social, delincuencia común, maltrato, bueno, todo lo que ustedes se imaginan, aquí a nosotros, como hijos de Dios, nos toca convivir en una sociedad así. Pero en este lugar, no. En este lugar dice la Biblia que no va a entrar nada abominable. No va a entrar ninguna cosa inmunda allá. Ni alguien que haga mentira o engañe. Sino que en ese lugar, dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes pueden entrar a ese lugar? Solo los que tengan su nombre anotado en ese libro de la vida. La pregunta, ¿cómo puedo saber yo que mi nombre está anotado en ese libro? Buena pregunta, ¿cierto? Que un día esté yo parado ahí delante de Dios y Él abra el libro de la vida y digan, busquen el nombre de Rosenberg Patín. Y el ángel empieza a mirar ahí en ese libro y ¿estará o no estará ese nombre ahí? Efesios, busquemos Filipenses 4, Filipenses 4 del 1 al 3. Filipenses 4 del 1 al 3 dice que, así que hermanos míos amados y deseados, está hablando el apóstol Pablo, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, mi compañero fiel, que ayudes a estas dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, otro creyente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea que el apóstol Pablo le decía, el apóstol Pablo le decía a estas personas, sus nombres están escritos en el libro de la vida.
y ellos estaban en vida. Hay personas a las que uno les pregunta, si usted muere hoy, ¿a dónde va? Y hay personas que dicen, yo no sé, a donde Dios me quiera mandar. Yo si muero no sé a dónde voy a ir. Pero la Biblia sí muestra que podemos saberlo. Usted esta mañana puede tener la certeza, la seguridad de a dónde va a ir si llega a morir hoy. Porque el apóstol Pablo le decía a esta gente, a colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Usted puede hoy saber a dónde va a ir si muere hoy. Si a la vida eterna o a la condenación eterna. San Juan, se está pagando mucho. Ya. San Juan, capítulo. Es que usted tiene que hacer las pilas. Ya. San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo no tengo tan buenos pulmones como Ramón, esperemos el micrófono. San Juan, capítulo 14, verso 1, del 1 al 6. Ahora sí. Gracias. San Juan, capítulo 14, 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, no se confunda. Creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre, dice él, muchas moradas hay, muchas casas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted esta mañana ha creído que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, la Biblia testifica que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Porque la salvación es por fe, por creer lo que Dios dice. Y el Señor Jesucristo está diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Y Tomás dijo, bueno, ¿y cómo hacemos? No conocemos el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Si usted tiene a Cristo, usted conoce el camino. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la verdad. Juan, el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas que se escribieron aquí, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este libro fue escrito con ese fin, para que usted creyendo, dice la Biblia, tenga vida
en su nombre. Para eso es que nos reunimos a leer la Biblia. Para eso es que nos congregamos los miércoles, como explicaba Ramón, los domingos y cada que tenemos oportunidad a leer la Biblia, porque en la Biblia encontramos salvación y vida eterna. San Juan, capítulo 5, versículo 24. En el mismo libro que estamos leyendo, San Juan 5, 24. De cierto, está hablando el Señor Jesucristo otra vez. De cierto os digo, el que oye mi palabra, que es lo que estamos haciendo hoy, el que oye mi palabra y cree, fe al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador y Señor, la Biblia dice que usted tiene vida eterna y que ha pasado de muerte a vida. San Juan, otra vez, capítulo 11. Versículos 25 al 27. Otra vez el Señor Jesús hablando. Una mujer, Marta, vino a él porque su hermana Lázaro había muerto, y entonces ella se presentó y le dijo: Señor, si usted hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Entonces el Señor le responde en el versículo 25. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez. Yo soy la resurrección y la vida, el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? Esta mujer, versículo 26, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, hemos creído en Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, la Biblia dice que tenemos vida eterna. Y ese día que creímos en ese sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario, el día que depositamos fe en ese sacrificio, ese mismo día, dice la Biblia, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Y el día que estemos parados delante de Dios, frente a ese trono blanco que acabamos de leer en Apocalipsis, el ángel va a abrir los libros y en el libro de la vida van a decir: busquen ahí el nombre y pongan su nombre, el nombre de cada uno de ustedes. Y si ustedes han creído en Jesucristo, ahí va a aparecer el nombre de ustedes. Es lo que dice Dios en su palabra. Es lo que Dios nos enseña en la Biblia. Así que este día es un momento de agradecimiento. En este día tenemos que salir con el corazón agradecido por nuestro Dios. Es un gozo saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Si yo muero hoy, estoy con la seguridad, con la certeza de que voy a estar en la presencia de Dios. Y no por méritos míos, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo.
¿Cómo no voy a estar feliz, gozoso, alegre, animado en las cosas de Dios, reconociendo esta gran verdad, entendiendo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes? Pero si usted no tiene a Jesucristo como Salvador, si usted no ha reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, la Biblia dice que su destino va a ser condenación eterna, por los siglos de los siglos, en un lago de fuego y azufre. Un día usted y yo vamos a estar parados en la presencia de Dios. Y Dios va a hacer una sola pregunta, una sola. Va a decir, ¿ustedes creyeron en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas? Si mi respuesta es sí, Él va a decir, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero si mi respuesta es no, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No hay opción delante de Dios. O creemos en Jesucristo o lo rechazamos. Y eso determina nuestro destino eterno. Lo dice la Biblia, lo dice Dios. Fieles y verdaderas son estas palabras. Entonces, en el día de hoy, que el Señor nos enseñe qué debemos hacer delante de Él, y que examinemos nuestro corazón y pensemos si realmente hemos creído verdaderamente en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si no lo hemos hecho, es el momento de hacerlo, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Hay un himno en el libro, en los himnarios, que el 551, si quiere lo podemos cantar. El himno 551. ¿Ahí? ¿Ocho conoce más o menos la música? Lo intentamos, ¿cierto? 551. Este himno. ¿Quiere poner? No. Es que yo de pronto lo recuerdo usted más, ¿no? Bueno. Ah, sí, ya. Cuando anuncie la cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Son los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un funcionar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su
amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada, por los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre no venir responder. Cuando allá se pase lista, ojalá que podamos responder. Aquí estoy yo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos da seguridad, certeza de que tenemos vida eterna, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque un día, y cada uno de nosotros puede dar testimonio de esa verdad, un día tuvimos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y reconocimos nuestro pecado y reconocimos que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio perfecto hecho allí en la cruz nos ha hecho salvos, nos ha hecho hijos de Dios. Y por eso podemos tener la tranquilidad, la esperanza de que vamos a estar en las moradas con nuestro Dios, donde no va a haber cosa inmunda allí, no va a haber cosas abominables, ni mentirosos, ni engañadores, ni delincuentes, porque en ese lugar no va a haber pecado. Y nuestras lágrimas van a ser enjugadas, y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, porque usted ha hecho cosas nuevas, Señor. Gracias por esa esperanza tan grande que tenemos en usted. Gracias por los que se reúnen esta mañana hoy aquí y que tienen esa seguridad de salvación. Oramos por los que aún no son salvos, oramos por la salvación de almas y, Señor, que podamos seguir predicando el Evangelio para que más personas puedan conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.